Recibo un gran saludo, abogado Leonardo Fabiani. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Contabilidad y Auditoría. El tema es datos y estadística y medidas de tensión central y de dispersión. Los integrantes son Denicho Nillo y quienes habla Ashley Ramos. Daremos un caso práctico de estadística descriptiva. La estadística tiene como finalidad la experimentación y análisis de situación para el descubrimiento de nuevos hechos, la revisión o establecimiento de teoría o aplicaciones prácticas de la misma. El objetivo central que dirige este proyecto de estadística es identificar y resolver el caso de registro administrativo de un hospital pediátrico con, con los datos representados en la rúbrica de la materia. Esto se logra mediante el uso de medida de tensión central y el uso de la media de dispersión, la cual su objetivo es la de brindar información sobre el grado de variabilidad de la población. Resultado del caso de neonatos. Datos y valores. La media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos calculado como la suma de valores dividida entre el número total de ellos. En neonatos normal 5,7 y no normal 2,8. La mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor o viceversa. En neonatos normal 5,7 y en no normal 3. La moda. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en los datos. Neonatos normal 5 y 7 y no normal 3. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de los datos respecto a su media. Se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones. Neonatos normal 2,46 y no normal 1,73. La desviación estándar es la medida de dispersión que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En neonatos normal 0,57 y en no normal 1,30. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividida entre la media multiplicada por 100. En neonatos normal 27,54 y no normal 47,14. Los cuartiles. Los cuartiles son valores que dividen los datos en 4 partes iguales. El primer cuartil es igual a la suma del número de datos más 1 multiplicado por 25 dividido para 100. En neonatos normal es 4,75 y en no normal 1,75. Segundo cuartil es la suma del número de datos más 1 multiplicado por 50 dividido para 100. Neonatos normal 5,5 y no normal 3. Tercer cuartil es la suma del número de datos más 1 multiplicado por 75 dividido para 100. En neonatos normal es 7 y en no normal 4. El cuarto cuartil es la suma del número de datos más 1 multiplicado por 100 dividido para 100. Neonatos normal 8 y en neonatos no normal 5. La amplitud es el valor mayor menos el menor de los datos considerados en todas las muestras. En neonatos normal el dato mayor es 8
y el menor es 3, que da como resultado una amplitud de 5. Y en neonatos no normal, el dato mayor es 5 y el dato menor es 1, que da como resultado una amplitud de 4. El intervalo básico de confianza permite calcular dos valores alrededor de una media, una superior y otra inferior. Esta es igual a la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar. En neonatos normal es de 4,13 y 7,27. Y en neonatos no normal 1,48 y 4,12. Con un porcentaje de representación de 70% en neonatos normal y no normal 70%. Tabla de frecuencia de los neonatos normal. La frecuencia absoluta se obtiene de los datos que nos dan al principio del caso, que son 4, 7, 5, 5, 3, 6, 5, 8, 7 y 7, teniendo un total de número de población de 57. La frecuencia absoluta se saca de la suma del primer dígito más el segundo, que daría como resultado 11. Y se suma 11 más 5, que daría como resultado 16, y así se hace consecutivamente. La frecuencia relativa se da dividiendo la frecuencia absoluta para el número total que tenemos, que es 57, que sería 4 dividido para 57, que da como resultado 0.0702. 7 dividido para 57 que da como resultado 0.1228 y así consecutivamente. La frecuencia real acumulada, que asimismo se da de la suma del primer dígito más el segundo, que daría como resultado 0.1930. Sumando 0.1930 más 0.0877, que daría como resultado 0.2807, y así se hace consecutivamente. El porcentaje de frecuencia relativa que se da multiplicando la frecuencia relativa por 100, que sería 0.0702 por 100, que daría como resultado 7.02. 0.1228, que sea como multiplicado por 100, que sea como resultado 12.28. Y así mismo se hace con los demás datos. El porcentaje de frecuencia real acumulada que se suma el primer dígito más el segundo, que da como resultado 1930, sumado más 8,77, que da como resultado 2807, y así consecutivamente. Teniendo en cuenta que el valor de la frecuencia relativa, sumando todos los datos obtenidos, nos tiene que dar 1. Y asimismo el porcentaje de frecuencia relativa, obteniendo o sumando todos los resultados de lo obtenido, nos debe dar 100. Los diagramas de frecuencia absoluta, diagrama de frecuencia relativa y diagrama de frecuencia real acumulada. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, vemos que tenemos una variación de diferentes casos. Y la frecuencia relativa acumulada tenemos de forma ascendente. La tabla de frecuencia no normal, asimismo hacemos el mismo procedimiento, pero en cambio tenemos otros datos, que son 5, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, teniendo el número total 28. Y asimismo la frecuencia absoluta acumulada se da con la suma del primero y el segundo, y así consecutivamente. La frecuencia relativa se da dividiendo la frecuencia absoluta dividido para el número total. La frecuencia real acumulada se da de la suma del primero con el segundo dígito. El porcentaje de frecuencia relativa, que se da multiplicando la frecuencia relativa por 100 y el porcentaje de frecuencia real acumulada sumando el primer dígito del segundo. Y asimismo debemos obtener la frecuencia relativa sumando todos los datos obtenidos, 1, y el porcentaje de frecuencia relativa sumando todos los datos obtenidos debe dar un 100.
los diagramas de los nonatos no normal, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia real acumulada, tenemos que tenemos una variación entre la frecuencia absoluta y relativa. Pero en la frecuencia real acumulada tenemos de la misma manera un poco ascendente. Conclusión de los neonatos normales. El procedimiento estadístico de datos de la muestra se ha obtenido que la media y mediana es de 5,7 y de 5,5 respectivamente. Las tallas y pesos más frecuentes son 5 y 7. El 25% de los datos se ubica en 4,75 de talla y peso equivalente al primer cuartil. El 50% en 5,5 de talla y peso equivalente al segundo cuartil. Y el 75% en 7 de talla y peso, que es equivalente al tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece en una varianza de 2,46, proporcionando una variación de 27,54 de talla y peso. De aquí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 4,13 y 7,27, acogiendo al 70% de los datos dentro del mismo. Datos no normal. Como conclusiones tenemos que el procedimiento estadístico de datos de la muestra se ha obtenido que la media y la mediana es de 2,8 y de 3 respectivamente. La talla y peso más frecuente es de 3 y el 25% de los datos que se ubica en 1,75 de talla y peso equivale al primer cuartil y el 50% en 3 de talla y peso equivale al segundo cuartil. Y tenemos que el 75% en 4 de talla y peso equivale al tercer cuartil. La dispersión de los datos se establece que en una variancia de 7,73, proporcionando una variación de 47,14 de talla y peso. Y de ahí se obtiene un intervalo simple que se encuentra entre 1,48 y 4,12, acogiendo al 70% de los datos dentro del sí. Gracias.